Vamos a comenzar con nuestro último sermón del capítulo 1 del libro de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Nuevamente les doy la bienvenida, tanto los que estamos acá como los que nos puedan ver por las redes sociales. Estamos en nuestro estudio de 2 Tesalonicenses. Hoy vamos a ver el capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a ver cuánto nos lleva estos dos versos. ¿Amén? Leemos la palabra del Señor. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Amén. Oramos, mis hermanos. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque hiciste a personas indignas, personas muertas espiritualmente, les has dado vida y los has puesto en lugares privilegiados, Señor. Gracias, Padre, por tener tu libro santo en nuestras manos y poder ver las maravillas que en ellos hay. Señor, te pido que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guíes. Quita, Padre, toda carnalidad, toda soberbia, todo pensamiento humano del orador y que verdaderamente sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo, Señor. Da la palabra que el pueblo necesita escuchar, Señor. Palabras de aliento, quizás palabras de ánimo, exhortación, lo que tú tengas preparado. En el nombre de Jesús, la gloria sea a ti y a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Volvemos a leer verso 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A modo de introducción vamos a decir, por ejemplo, que en la primera, como igual que en la primera carta, Pablo en esta ocasión no quiere dejar que los tesalonicenses tengan la impresión de que los cristianos permanecemos fieles como resultado de nuestras propias habilidades o nuestras propias intenciones. Solo Dios hace todo esto, ¿sí? Esta es lo que en teología se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. Y justamente ayer estaba viendo un video del seminario donde hablaban sobre la perseverancia de los santos. Y es un juego de palabras porque el que está en Cristo persevera, pero persevera porque está sostenido de Cristo. O sea, el Señor nos sostiene en su mano, como dice el libro de Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano, porque el Padre que me las dio, Él me las dio. O sea que nosotros estamos seguros en Cristo, pero hay una responsabilidad dentro de que nosotros estamos en la mano de Dios, pero hay una responsabilidad para perseverar. Pero vamos a perseverar por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, solo Dios hace esto de que los cristianos permanezcan fieles. Cuando Pablo piensa acerca del juicio maravilloso, porque es un juicio maravilloso, es positivo lo que Dios va a decretar el día del juicio final sobre los creyentes, Pablo les dice a los tesalonicenses que él ora constantemente por ellos. Pablo ora constantemente por los filipenses, ¿sí? Los tesalonicenses tuvieron fe en Jesús y por eso, como dice el texto, son declarados dignos de su llamamiento. Como dijo, por ejemplo, Martín Lutero, cuando explicó el segundo artículo del credo apostólico, por allá por el 1500, dice, Dios los había llamado para que vivieran bajo Él en su reino y le sirvieran en justicia, inocencia y bienaventuranza eterna. Entonces Pablo ora para que los tesalonicenses
haga dignos a los tesalonicenses de este llamado. ¿Cómo? ¿Cómo uno es digno del llamado de Dios? Depende de los pensamientos y las acciones que tenga. Esta es la oración de Pablo, porque Pablo deseaba, como dice el capítulo, el verso, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera glorificado en ellos. Y eso significa toda buena intención que obrara, que los tesalonicenses obraran, iba a servir para glorificar a Cristo. Ahora surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué toda acción que podemos hacer o que tenían los tesalonicenses en esa época iba a glorificar a Cristo? Simplemente y sencillamente porque toda buena obra que hace un cristiano lo hace para agradecer a Jesús por lo que hizo por nosotros, por lo que hizo para salvarnos. ¿Sí? Para nuestros hermanos en la fe y para los incrédulos que viven alrededor de nosotros, las buenas obras del cristiano dicen principalmente una sola cosa. Y eso es, amo a mi Salvador. Y de ese modo la vida del creyente glorifica a Cristo. Porque los demás ven a Cristo en nosotros. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Y es muy difícil. Por ahí a veces estamos muy metidos en la vorágine de la vida y nos olvidamos. Pero, ¿reflejamos a Cristo? Pablo no solo ora para que Cristo sea glorificado por los tesalonicenses, sino para que los tesalonicenses fueran glorificados en Cristo. Y al terminar esta sección, Pablo hace un énfasis una vez más en que todo esto es posible únicamente ¿por qué? Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Eso significa que nosotros, por nosotros mismos, no podemos mantenernos fieles a Cristo hasta el fin. Como siempre les dije, no es por nuestra naturaleza, siempre tiramos al pecado. Siempre tendemos a enojarnos. La Biblia nos habla de perdonar y siempre por ahí tratamos de no perdonar cuando nos hacen algo. Y eso es un pecado. No estoy hablando, vayamos a cosas sencillas, mis hermanos, no hagamos la gran cosa de bailar, no sé, de tomar, de cosas así grandes que se ven, sino cosas minuciosas, internas. La Biblia nos manda a perdonar. ¿Y perdonamos? Si no perdonamos, eso es un pecado. Entonces, por nosotros mismos, no vamos a perdonar, por ejemplo, en este caso. Sino es la gracia de Dios en nosotros que nos mueve y nos convence a permanecer. Entonces, solo la gracia de Dios, por causa del amor inmerecido que Él derrama diariamente en nosotros, podemos serle fiel hasta el final. ¿Amén? Todo eso fue de introducción. Comenzamos ahora el texto exegéticamente como hacemos siempre. La primera parte del verso, por ejemplo, nos muestra que dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Nos dice que Pablo, todo lo que en los versos anteriores veníamos hablando, todo lo que ya hemos visto, en lo que tiene que ver con las dificultades, con los problemas que los tesalonicenses estaban pasando, ora intercediendo a Dios por los tesalonicenses. Samuel Pérez Milos dice, por ejemplo, que esta súplica interrumpe el desarrollo de lo que estaba diciendo, o tal vez mejor, concluye lo que antecede. Es muy propio de Pablo que corte la exposición con alguna oración. Si notamos, ya cuántas cartas de Pablo venimos estudiando, nos damos cuenta que el apóstol Pablo siempre dice algo y pone que oro, estoy intercediendo a Dios por ustedes. Entonces, este deseo de Pablo expresa que toda la existencia humana, que todo nuestro ser, dependa de la disposición de Dios. Pero también toda realización en la esfera de fe se sustenta en la acción de Dios para lograr las aspiraciones propias de la vida de fe. ¿Qué quiere decir? Es complicado de explicar. Estos días estaba viendo en el seminario sobre la salvación, sobre la elección, sobre la predestinación, sobre nuestra aceptación, por decirlo de alguna manera. Y Dios no nos hizo robots. Dios nos dio, no libre albedrío, pero sí poder de decisión. Dios es soberano. Sí, a Dios nada se le escapa. Dios nos elige y produce en nosotros
el querer aceptar, por decirlo de alguna manera, su gracia. Por eso que se llama gracia irresistible. Porque no podemos resistirnos a la gracia de Dios. Aquel que en realidad, cuando Dios te llama, es irresistible la gracia de Dios. No hay una persona que haya sido llamada por Dios y le haya dicho no a Dios. El que rechaza a Dios es porque no fue llamado, básicamente. Entonces, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros, como dice otra carta de Pablo, el querer como el hacer. Pero nosotros somos los que decidimos hacer. ¿Se entiende más o menos? Entonces, el destino del cristiano en su vida es glorificar a Dios y ser glorificado por Dios. Entonces acá en este pequeño verso vemos 3 peticiones que el apóstol Pablo hace por los tesalonicenses. La primera es para que Dios los tenga por digno de su llamamiento. Para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Qué significa esto? La paciencia necesaria para soportar las pruebas y las tribulaciones. Si recordamos los versos 4 y 5, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Entonces no se trata de que sean dignos por una condición o por esfuerzo personal. Son dignos porque recibieron el mensaje del Evangelio que proclamaba la justificación y lo aceptaron entregando sus vidas al Señor. Y cuando digo aceptar entregando su vida al Señor, es lo que dije hace un momento con respecto al llamado eficaz, a la gracia irresistible. Y la elección incondicional. Es incondicional porque no hay condición en el ser humano para decir, bueno, este hombre, esta persona que está acá, este flaquito barbudo, tiene algo que me interesa, dijo el Señor, y vamos a salvarlo. No, nadie tenía algo que le agrade al Señor que pueda decir, bueno, sí, este vale la pena. Es pura gracia de Dios. Entonces, los tesalonicenses estaban unidos a Él, vinculados a Él, y se hicieron uno con Cristo. ¿Por qué? Por la operación del Espíritu Santo, que hace que Dios los vea, no por lo que son, pecadores, merecedores del infierno, sino por el lugar que ocupan ahora. Recuerden cuando Cristo murió en la cruz, fue un sacrificio de sustitución. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía y nos dio a nosotros el lugar que Él merecía. Entonces hoy por ser hijo de Dios, el libro de Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que estamos en Él. Muchas veces predicamos que Jesús tiene que estar en nosotros, pero la Biblia nos dice que nosotros estamos en Él. Entonces por esa nueva posición es que Dios nos mira diferente. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna, por tanto sí somos dignos del llamamiento celestial. Somos dignos ¿por qué? Por Cristo. Entonces luego, en segundo lugar, el apóstol intercede, que dice, y cumpla todo propósito de bondad. Entonces él intercede ante Dios para que los deseos de bondad y las obras de fe que surjan de los tesalonicenses sean posibles por el poder de Dios que actúa en ella. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que el corazón del hombre, cuando digo hombre me refiero a la humanidad, es de continuo al mal. Entonces, que Cristo, que Dios ponga en nosotros el querer obrar bien, eso es algo maravilloso. Y es por la gracia de Dios, no por nosotros, mis hermanos. Entonces acá vemos que habla el texto del propósito de bondad que sale del corazón de los tesalonicenses. Esto indudablemente mostraba un cambio personal. La gente fue transformada por el poder del Evangelio, ¿sí? Pero esto nos enseña, como dice Filipenses 2:13, que Dios es el que en vosotros, ahí está, en Filipenses estaba lo que dije hace un rato, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Si Dios no estaría en nuestra vida, nosotros haríamos un desastre. Cualquier cosa. El hermano me miró mal, voy y lo apuro y le pego una trompada. Por decir algo. El hermano no me saludó. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que sos para no saludarme? Como si yo fuera algo. Pero bueno, así actúa el ser humano. Entonces es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto significa que la decisión y la ejecución de esos deseos proceden de Dios. Y por eso Pablo ora para que ese buen deseo que nace en el cristiano sea impulsado por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios va a cumplir en sus hijos el propósito de su bondad. Samuel Pérez Milo dice además que, además del propósito, sigue la acción de toda obra de fe. Esto quiere decir que las manifestaciones que los tesalonicenses tenían, el obrar de los tesalonicenses, ¿sí?, era la realidad, mostraban la realidad de la fe que decían tener. Y como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, se iba viendo esa perfección día a día. Lamentablemente, como les he comentado una vez, cuando hemos estudiado religiones mundiales, el profesor decía, el cristianismo es la única religión, entre comillas, que sus fieles, sus feligreses, no cumplen con lo que creen. Porque después las otras religiones lo creen y lo cumplen. El Islam, los locos esos que se matan. O sea, ellos están mentalizados y si tienen que venir ahora acá y hacer explotar una bomba y ellos morir con nosotros, lo van a hacer. Porque creen que su Dios se los mandó a hacer. Ahora, el cristiano no, el cristiano dice, la Biblia dice, Dios te manda a no mentir. El cristiano ¿qué hace? Miente. Lamentablemente, es triste, pero somos, y digo somos porque nos decimos ser cristianos, somos una religión desde el punto de vista académico, somos una religión que cree una cosa, pero hace completamente otra. Entonces los tesalonicenses actuaban de acuerdo a lo que creyeron. Y esas obras corresponden al propósito de Dios. Porque humanamente no se pueden hacer si no es por la gracia de Dios. Acompáñenme en Efesios capítulo 3, versículo 20. Chanfle, se me perdió Efesios. 3:20. Bien. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto nos enseña, mis hermanos, que el propósito de hacer obras buenas puede ser bueno. Y también podemos tener actitud de decir, wow, qué buena persona este hombre o esta mujer, cómo ayuda a los demás. Pero todo eso es inútil si el poder de Dios no actúa en nosotros para llevarlo a cabo. ¿Sí? Dios es el que produce el querer como el hacer. Y este pasaje de Efesios nos muestra que la omnipotencia divina supera todo cuanto nosotros entendemos. Y por eso es que Él es digno de gloria. Toda la gloria le corresponde solamente a Él. Amén. Amén. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Este verso nos muestra el propósito final de todo lo que el apóstol Pablo habló. Y todo lo que el apóstol Pablo ora. Pablo ora para que el nombre de Cristo sea glorificado. Todo este proceso de la vida cristiana que influye en las aflicciones, influye en la glorificación, tiene el propósito principal ¿de qué? De que Dios sea glorificado. Pero ¿cómo va a ser glorificado Dios? Por medio de nuestras acciones. Cristo es glorificado en la vida santa de los cristianos. Y el Señor es glorificado en los creyentes que viven de acuerdo o en conformidad con la vocación del llamamiento celestial. Con la vocación del llamamiento divino. La alabanza a Dios
no puede separarse de la vida de testimonio del creyente. ¿Cómo la gente va a alabar a Dios? Por nuestro testimonio. Muchas veces se ha escuchado decir que nosotros somos una Biblia abierta. A veces el no creyente, el incrédulo, no tiene una Biblia en su casa para leer, pero nos lee a nosotros. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos ve la sociedad? ¿Nos ve verdaderamente como cristianos? Entonces, las buenas obras que Dios mismo impulsa y permite en el cristiano son motivo de glorias para Él. Como Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 5, verso 16. El testimonio silencioso, es lo que decía hace un momento, es también una forma de predicar el Evangelio, porque se expresa con acciones y no con palabras. Podemos ir a evangelizar, ¿sabes que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz por tus pecados? Podés obtener vida eterna si te venís a Él con arrepentimiento y fe. Eso es el Evangelio. Pero después está la otra parte. ¿Cómo nos ven los de afuera? Entonces, el testimonio silencioso se expresa con acciones y no con palabras. Y recuerden que en el versículo anterior el apóstol habló de la acción de Dios que cumple el propósito en bondad y en las obras de fe. Entonces, esta forma de vida no conduce al creyente a que sea alabado. No es que le van a decir, che, qué grande, qué buena persona que sos. Sino que van a decir, che, ¿vos vas a la iglesia? De 10. Como vos vivís, quiero vivir yo. Como vos sos, quiero ser yo. Y ahí le explicamos, no soy yo. Como dijo Juan Calvino, todo lo malo que veas en mí, soy yo. Todo lo bueno que veas de mí es la gracia de Dios en mí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El creyente no se salva por obras, el creyente no es salvo porque hace bien las cosas, sino que por gracia se salva, pero sí se salva para hacer bien las cosas, para hacer buenas obras. Entonces, la vida transformada de los cristianos se manifiesta en el obrar. Y no es para ser santos que nosotros obramos, sino que obramos bien porque somos santos. No es que yo tengo que portarme bien para ser santo, no, sino que porque soy santo tengo que portarme bien. Si las buenas obras no son el resultado del esfuerzo personal del creyente, sino el poder de Dios, entonces la gloria ¿para quién es? Para Dios. ¿Por qué? Porque si yo soy el que hace buenas obras, la gloria es para mí. Y hemos leído que la Biblia dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces todo para la gloria de Dios. Por eso Pablo ruega para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por la conducta y el testimonio de sus hijos. Y eso también va para nosotros hoy. El creyente está puesto para glorificar a Dios y ese es su motivo principal. Por eso Pablo ora y le pide al Señor eso por los tesalonicenses. Entonces la expresión final del deseo del apóstol es que no solo el Señor sea glorificado en ellos, sino que los tesalonicenses también sean glorificados en el Señor. Es una expresión parecida, por ejemplo, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 17. Jesús mismo usó esta expresión, ¿sí? Capítulo 17, versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El verso 10 dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús está siendo glorificado en ellos. Y el verso 21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, no se trata de que los creyentes sean glorificados con Cristo, sino ser glorificados en Cristo. Profundo, ¿no? Entonces, vemos que todo lo que se dijo en estos dos últimos versos es por la operación de la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios y su poder capacita al creyente para la
para el actuar, ¿sí? Y nos da una vida totalmente imposible para el hombre natural. Porque el hombre natural, como decíamos, me hizo algo, ojo por ojo te voy a hacer. Si me la hizo, le voy a hacer el doble para que le duela, para que sienta. Y a veces se nos va la mano. A ver, seamos realistas. ¿Cuántas veces perdimos los estribos y quisimos hacer algo en contra de alguien que nos hizo daño? Pero a nosotros como seres humanos se nos va la mano. Te pegaron un parchazo y querés agarrarlo a trompada y vos le dejás la nariz rota, el ojo morado, lo dejás sin dientes. Fue un parchazo nomás que te pegaron. Se te fue la mano agarrando lo demás. Nos pasa. Entonces, una vida que agrade a Dios es imposible para el hombre natural, porque es una experiencia sobrenatural. Y todas estas cosas es por la gracia que procede de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Para finalizar, me gustaría citar una vez más a nuestro querido amigo Samuel Pérez Miguel, que dice: es notable que en la introducción de la epístola el apóstol se dirige a la iglesia de los tesalonicenses. Sí, recuerden el verso 1. Uy, estoy en Tesalonicenses. Recuerden el verso 1. ¿Sí? Pablo y Silvano a la iglesia de los tesalonicenses. El creyente, esto es para nosotros, ha de tener en alta estima la iglesia local, que es un cuerpo de propiedad divina. Es necesario tener un concepto claro de la importancia de la iglesia para tratar en todo lo relativo a ella en forma reverente, como dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Nada más ni nada menos. La iglesia es la unidad espiritual de todos los creyentes en Cristo. Entonces, debemos tener sumo cuidado para no dividir una iglesia, aquello que el Espíritu Santo ha unido. Las divisiones en la iglesia local son señal de inmadurez, mis hermanos. Y las actuaciones contra la unidad de la iglesia son directamente contra el testimonio de la iglesia de Jesucristo ante el mundo. Y vuelvo a citar a Samuel. Los creyentes están llamados a mantener comunión unos con otros, como dice el verso 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto nosotros mismos nos gloriamos, en todas las iglesias de Dios. Una manifestación de comunión corresponde con la asistencia a las reuniones de la iglesia. ¿Sí? Como dice Hechos capítulo 2, verso 46. ¿Sí? Ya les leo. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Las reuniones han de conducir a la edificación mutua, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, que dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Los creyentes son llamados a expresar, vamos de nuevo, me equivoqué. Una manifestación de comunión corresponde con la asistencia a las reuniones de la iglesia. La Escritura señala como una mala costumbre la ausencia voluntaria a las mismas. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Las reuniones deben conducirse a la edificación mutua. Hebreos 10:24, ya lo leímos. Los creyentes son llamados a expresar su comunión en relaciones hermanables los unos con los otros. La comunión entre los creyentes no es un asunto horizontal, sino vertical. Y esto es importante, mis hermanos. Es decir, es el resultado de la comunión entre el creyente y Dios. Si no hay comunión con Dios, no puede haberla con los hermanos. Y si no la hay entre los hermanos, es que tampoco hay comunión con Dios. El gozo debe manifestarse incluso en medio de las tribulaciones, como dicen los versos 5 y 7 de este capítulo. Y que Dios nos guíe a orar unos por otros. Pero oremos especialmente por los que tienen que sufrir persecuciones como cristianos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana ya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre,
Gracias. Simplemente gracias. Señor amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre, por siempre. Gracias por tu palabra. Ayuda a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.